Tengan un buen día. En esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que es acerca de los estereoisómeros, los enantiómeros, la configuración RS y LD, los diastereoisómeros, los compuestos mesos y los epímeros. ¿Ya? Vamos a comenzar por lo que es los estereoisómeros. Decimos que los estereoisómeros son isómeros, son isómeros con una fórmula molecular igual, pero que difieren en la posición que ocupan sus grupos sustituyentes en el espacio. Es decir, que ellos difieren en la posición de sus grupos sustituyentes en su forma tridimensional. En los estereoisómeros podemos hablar de dos grupos. Podemos hablar de enantiómeros y de los diastereoisómeros. O si lo queremos acortar un poco más, podemos llamarles diasterómeros. Ambas formas correctas. Comenzaremos con los enantiómeros. ¿Qué son los enantiómeros? Decimos que los enantiómeros son imágenes especulares en el espejo. Dicho de otra forma, son el reflejo de una molécula en un espejo. Por ejemplo, una forma muy fácil de decir qué es una molécula espejo, tenemos esta libreta. Si nosotros colocáramos un espejo a esta parte, nosotros podríamos observar que esta sería igual a esta. Esta sería la imagen espejo de esta. Pero los enantiómeros decimos que aparte de ser imágenes en el espejo, estas no presentan plano de simetría. Es decir, que no son superponibles. Si nosotros colocamos nuestras manos, tenemos nuestra mano izquierda. Si nosotros la colocáramos frente a un espejo, tuviéramos nuestra mano derecha.
Como podemos ver, si nosotros queremos traslapar nuestras manos a una forma de que una eclipse a la otra, no podemos, porque podríamos eclipsar nuestros dedos desde el índice hasta el anular, pero los dedos gordos no, porque son diferentes, están en un diferente espacio. Igual, si queremos traslapar nuestros dedos gordos, podemos, pero nuestros dedos índices hasta nuestros dedos anulares quedarían solos. A eso se le llama imágenes especulares no superponibles. Y eso es lo que es un enantiómero. Un enantiómero es una molécula o el reflejo de una molécula en el espejo que no es superponible a la molécula original. Pero para que eso pase necesita cumplir una condición. Si nosotros tenemos un carbono unido a un cloro, a un oxígeno, lo vamos a unir a un bromo y por último lo vamos a unir a un hidrógeno. Si nosotros tenemos esta molécula y trazamos una línea espejo, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener un cloro unido a un carbono, unido a un oxígeno, unido a un bromo y unido a un hidrógeno. ¿Por qué quedan de esta forma? Es muy sencillo. El átomo más cercano al espejo es el oxígeno. Por ende, en ambos lados el oxígeno estará cerca del espejo. Igual que el bromo quedará a la misma distancia de la línea espejo. Y por ende, el hidrógeno, que es el átomo más alejado de la línea espejo, quedará más alejado en su imagen especular. Pero esto solo pasa cuando se presentan centros quirales. ¿Y qué es un centro quiral? Muy sencillo. Un centro quiral se dice que es cuando el carbono está unido a distintos grupos sustituyentes A no se parece a S, no se parece a F y no se parece a B. F no se parece ni a S, ni a E, ni a A, ni a B. Esto es un centro quiral. Esto es un centro quiral. Quiral o quiralidad es igual a decir asimétrico. ¿Qué quiere decir? Que esto es diferente de. Diferente de. Si la molécula presenta plano de simetría, esta molécula ya no sería un enantiómero. ¿Por qué? Porque un enantiómero solo puede existir si está su contraparte. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos cloro, un CH3,
tuviéramos esto, si nosotros pasáramos una línea a la mitad de la molécula, si nosotros pasáramos una línea a la par de la molécula, nosotros pudiéramos partir por partes iguales la molécula. Esto, esta parte de arriba, sería igual a esta parte de abajo. Esto se le llama plano de simetría. A eso se le llama plano de simetría, que es muy distinto si nosotros tuviéramos la misma molécula, pero sin plano de simetría. Para que no tuviera plano de simetría, este hidrógeno debería o debe de estar en diferente lado, igual el bromo. El bromo debe de estar en diferente lado que el otro. También podemos decir que para diferenciar un enantiómero de otro enantiómero, tres científicos que son Kahn, Ingold y Prelog realizaron una configuración llamada configuración RS. ¿En qué consta la configuración RS? La configuración RS consta de dar prioridad a los grupos sustituyentes de la siguiente forma. Ellos dijeron o propusieron tres reglas. Ellos propusieron tres reglas. La primera regla decía que la mayor prioridad la tendría el átomo con mayor número atómico. La segunda regla decía que si en el primer átomo no se encontraba alguna diferencia, se iba a seguir en el siguiente átomo. Es decir, si nosotros teníamos un CH3, un CH3 y un CH, si nosotros teníamos un CH3 junto con un COOH, el primer átomo es igual, pero el segundo átomo difiere en su número atómico. La mayor prioridad la tendría el COOH y la segunda prioridad la tendría el CH3. ¿Por qué? Porque
En la primera regla se decía que el átomo con mayor número atómico tendría la primera prioridad, y como el hidrógeno, al ser el primer átomo en la tabla periódica y que su número atómico es 1, este tendría la menor prioridad en cualquier compuesto. La regla número 3 dice que los enlaces dobles o los enlaces múltiples serán tratados como enlaces sencillos. Es decir, si nosotros tuviéramos un enlace doble carbono-carbono, este se representaría de la siguiente forma. Tuviéramos un carbono unido a otro carbono, que esta sería nuestra estructura lineal, pero este estaría unido a otro carbono y este a otro carbono. Es decir, este carbono estará unido a dos carbonos, sería este y este, al igual que este carbono estará unido a este carbono y a este carbono, porque acá es como que si tuviéramos 4 carbonos unidos entre sí. A eso se refiere la tercera regla, en que los enlaces múltiples serán tratados como enlaces sencillos. Vamos a hacer un ejemplo aplicando las reglas de la configuración RS. Vamos a tener que un CH3 unido a un carbono, este unido a un OH, este unido a un nitrógeno y este unido a un oxígeno. De ellos, quien tiene mayor número atómico es el oxígeno. Entonces oxígeno será mayor a nitrógeno y este será mayor que el carbono. Pero acá tenemos un oxígeno y un OH. ¿Quién tendrá mayor prioridad? La mayor prioridad la tendría el OH. Este tendría la primera prioridad. La segunda prioridad la tendría el oxígeno. Este tendría la segunda prioridad. La tercera prioridad la tendría el nitrógeno. Y la cuarta y última prioridad la tendría el CH. Si nosotros hacemos un giro de 1 a 2, 3 a 4, el giro sería antihorario. El giro sería antihorario. Es decir, si el giro es hacia la izquierda, este se le denomina con la letra S. Si nosotros tuviéramos otra molécula tenemos un carbono unido a un cloro
unido a un flúor con un hidrógeno y lo tuviéramos unido a un oxígeno, la primera prioridad sería para el cloro, la segunda prioridad sería para el flúor, la tercera prioridad sería para el oxígeno y la última sería para el hidrógeno. Si nosotros hacemos un giro, este giro sería hacia la derecha, por lo que se le denominaría como o con la letra R. Pero, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos el hidrógeno afuera del plano? Si cambiamos estos por su enantiómero, tendríamos esto. Este es el enantiómero de la molécula que teníamos anterior a esta. Si nosotros tuviéramos el hidrógeno fuera del plano, este ya no sería una configuración R, esta ya sería una configuración S. Para que una configuración sea R o S, sin tener que modificarla, el hidrógeno siempre deberá de estar tras del plano, es decir, tendría que ir a este lado para que no se tuviera que modificar la configuración RS. Pero, ¿cuál es la importancia de la configuración R y la configuración S? Muy bien, en medicina se ocupan bastantes compuestos orgánicos, de los cuales nosotros consumimos como antibióticos o cualquier tipo de pastillas o medicamentos. Pero supongamos que un medicamento con configuración R ayuda a contrarrestar el mal de Parkinson. Pero el enantiómero de este medicamento el medicamento de configuración S es tóxico para su consumo, ambos tienen la misma
fórmula molecular, pero este tiene su configuración espacial distinta a este. Este ayuda a contrarrestar el mal de Parkinson y este es tóxico para la salud. Esa es la importancia de la configuración R y S, que es a diferenciar los enantiómeros También tenemos la configuración L y D. Por lo general siempre trae estos signos. ¿Por qué trae estos signos? Porque esto quiere o hace referencia a la desviación que estos compuestos hacen con la luz polarizada. Decimos que si el enantiómero A hace una rotación de 0.33 positivo, es decir, una rotación dextrógira, el enantiómero B hará la misma rotación, pero en sentido contrario, una rotación legógea. Si el enantiómero A hace la rotación positiva, entonces el enantiómero será dicho como de sustancia. Al igual que si hace negativa la rotación, se le denomina L sustancia. Decimos sustancia porque puede ser cualquier sustancia orgánica. Ahora, ya que hablamos de los enantiómeros, ahora vamos a hablar de los diastereoisómeros. Decimos que los diastereoisómeros no son imágenes especulares, pero tampoco son superponibles. Ejemplos de los diastereoisómeros. Tendríamos CH3,
CH3. Este enantiómero tendrá su imagen espejo, que es un CH3. Tendrá su enantiómero y tendremos un CH3 con su imagen espejo. Estos son enantiómeros. Estos dos. Y estos dos también son enantiómeros. Pero este es el diastereoisómero de este. ¿Por qué? Porque, como decíamos, los diastereoisómeros no son imágenes especulares. Como podemos ver, el bromo y el cloro están, por decirlo así, en diferente lado. Y en este están en el mismo lado. Pero si nosotros traslapamos estos dos, estas imágenes no son superponibles, cumpliendo con las características de los diastereoisómeros. Igual que este y este. También podemos decir que este enantiómero es el diastereoisómero de ya sea de este o de este. Porque si nosotros vemos, tienen la misma fórmula molecular. Tienen la misma fórmula molecular, no se superponen, pero tampoco son imágenes espejos una de otra. Esta es distinta a esta. Esta no es la imagen espejo de esta, ni esta es la imagen espejo de esta. Cumplen con las características de los diastereoisómeros. Ahora vamos a hablar de lo que son los compuestos epímeros. ¿Qué son los compuestos epímeros? Los compuestos epímeros son aquellos compuestos que son idénticos, pero solo difieren en
la configuración de uno o de un par de los grupos sustituyentes. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros tenemos esta molécula. Esta molécula. Cuando decimos los compuestos epímeros, son compuestos que tienen más de 3. Los compuestos epímeros son aquellos que tienen más de 2 centros quirales. Este compuesto tiene 1, tiene 2 y tiene 3 centros quirales. Ahora, para decir que un compuesto es epímero de otro, tiene que tener la misma estructura, únicamente variando un par de grupos sustituyentes. ¿A qué me refiero? El epímero de esta molécula sería el siguiente. Si notan la diferencia, el único cambio que tiene esta molécula y esta molécula son esos grupos sustituyentes. En esta molécula, los hidrógenos o el hidrógeno está hacia la derecha y en esta está hacia la izquierda. A estos son los que llamamos epímeros. Este tendrá X nombre y este tendrá Y nombre. Únicamente por el cambio que tienen en un grupo sustituyente. Y así es como terminamos el video de hoy.